Muchas personas me preguntan que por qué yo estoy a favor de que gane el doctor Bernardo Arévalo en Guatemala. Bueno, la verdad es porque yo creo que Arévalo sería mejor en el sentido de que va a luchar contra la corrupción y va a luchar contra la mara. Y creo que eso es muy importante porque Guatemala tiene muchos problemas respecto a la corrupción. Las maras controlan demasiado. La policía tiene miedo de actuar. El ejército tiene miedo de actuar. Imagínense cómo van a actuar si no se sienten que el gobierno los respalda. Ellos se sienten como que si ellos arrestan o si ellos allanan casas o si ellos toman narcóticos, que el gobierno no los va a respaldar, que los narcóticos van a regresar a las manos de los malandros, de que los detenidos van a ser liberados por fiscales corruptos, jueces corruptos, administradores corruptos en las cárceles. Entonces, cuando la policía se siente como que no tiene el respaldo del gobierno, no pueden combatir la delincuencia de una manera eficiente. Y lo que resulta pasando es que la ciudadanía es la que sufre. Los negociantes tienen que pagar impuestos de guerra. Los estudiantes tienen miedo de ir a las escuelas porque en las mismas escuelas es donde las pandillas tratan de reclutarlos a la fuerza. ¿Y qué pasa si alguien no se une a la mara? Pues los golpean, algunos los violan, los secuestran y algunos los matan. Y nuevamente, los padres no saben qué hacer porque no pueden llamar a la policía, porque la policía le tiene miedo a la mara. No pueden reportarlo a las escuelas porque las escuelas no tienen los recursos para combatir la mara. Si la policía no puede combatir la mara, ¿cómo lo va a hacer la policía? ¿Cómo lo va a hacer la escuela? La escuela no son policías, no son soldados, son educadores. El trabajo de ellos es enseñar, no combatir maras, no combatir pandillas. Y luego después están los religiosos. ¿Sabe cuánta gente en Guatemala hay que tiene miedo de ir a la iglesia el domingo? Tienen miedo porque en la misma iglesia pueden entrar los mareros, los pueden asaltar, pueden hacerle mucho daño. Entonces, por eso también la gente religiosa quiere saber que ellos pueden ir a sus misas, a sus prédicas. Imagínense, yo recibí correspondencia de una familia en Cobán que habían ido a un bautizo en un río y que en ese río, muy poco después del bautizo, los asaltó una mara, les quitaron todo y no tenían a quién recurrir para ayuda porque la policía en esa zona no quería hacer nada. Estaban en una aldea y la policía, una pequeña comisaría, le tenía miedo a la mara. Ni siquiera querían tomar el reporte, porque al tomar el reporte la mara los castigaba. Entonces imagínense, tanto era la corrupción que esta pobre familia, minutos después del bautizo de un amigo, era un bautizo de adulto, no de bebé, los asaltaron, les quitaron todo. Tenían una fiesta planeada, iban a hacer un asado, tenían vino, gente respetuosa, gente trabajadora, y les robaron todo. Y lo que resultó pasando fue que ellos trataron de llamar a la policía y la policía ni siquiera fue. Entonces el día siguiente fueron a la comisaría y preguntaron, ¿pero por qué nadie fue de la policía? Y ahí le dijeron, no fuimos porque la mara los estaba vigilando. Si la policía se aparece, la mara ataca a la comisaría. Y la razón que la policía no actúa no es porque no les paguen suficiente, no es porque no tengan armamento, no es porque no tengan entrenamiento, es porque no se sienten respaldados por el gobierno. Entonces, ¿qué pasa si sale Sandra Torres? Lo mismo de lo mismo. La policía no se va a sentir respaldada. El ejército no se va a sentir respaldado. ¿Y quién va a salir ganando? La mara, la gente corrupta, los políticos corruptos. Guatemala se merece mejor. Y creo yo que el doctor Bernardo Arévalo puede ofrecer un camino mejor hacia el futuro, combatiendo la corrupción, combatiendo la mara.
Son cosas que Sandra Torres dice que va a hacer, pero únicamente porque Sandra Torres está tratando de copiar lo que dice Bernardo Arévalo porque quiere quitarle votos a Semilla. Es una cosa que todos nosotros sabemos que está pasando. Sandra Torres nunca ha hablado de ese tipo de programa. Ella habla de la defensa de la familia, de la cultura, vaya, de sujetos que son bastante, vaya, generales. Entonces ella representa a la guardia vieja de la política guatemalteca, por eso que le va tan bien en Escuintla, por eso que le va tan bien en Puerto Barrios, porque ella está repitiendo el tema de los poderosos, mientras que Bernardo Arévalo está hablando de un cambio, de un gobierno nuevo para Guatemala. Entonces, por eso yo creo que es tan importante el voto. Yo sé que muchas personas en Guatemala les gusta votar nulo, pero creo yo que para estas elecciones, la segunda vuelta de las elecciones de Guatemala, es muy importante que las personas que normalmente votan nulo, que decidan entre los dos candidatos, que decidan entre Sandra Torres y Bernardo Arévalo, escojan un candidato. Si quieren escoger a Sandra, está bien, escojan a Sandra. Yo no les digo que no voten por Sandra, yo solamente les digo, no voten nulo en estas elecciones porque hay demasiado en la mesa. Yo entiendo el voto nulo, entiendo el propósito, entiendo el principio, pero en esta elección Guatemala está en una encrucijada. El otro día murieron como 4 o 5 personas en una masacre en la cárcel, porque la administración, en mi opinión, seguramente estaba corrupta. Hay cuarteles enteros de la Fuerza Armada, de las comisarías de policía, que o están corruptos o le tienen miedo a la mara. Entonces, por eso yo digo, Guatemala se merece mejor. Los padres deberían poder mandar a sus hijos a la escuela sin temer que les van a hacer daño. Los negociantes deberían poder abrir sus negocios y no tener que pagar impuestos de guerra, malandros, delincuentes, que los vienen a amenazar y si no pagan les rompen los negocios. La verdad es que Guatemala se merece mucho mejor. Y aunque Sandra Torres haga promesas, se parezca mucho a Bernardo Arévalo, para mí Sandra Torres viene siendo lo mismo del pasado para el futuro. Una esposa de presidente, una persona que estaba supuesta a ganar y que ahora tiene que, combatir un poco más contra un candidato verdaderamente del pueblo, que es el doctor Bernardo Arévalo. Y creo que el movimiento Semilla está tratando de hacer algo diferente y creo que se le debería dar la oportunidad. A lo mejor algún día Sandra Torres puede ser presidente, pero no tiene que ser ahora. Creo que ahora le toca al doctor Bernardo Arévalo y espero que usted vote por él. Gracias.